Y hoy quiero compartirles una escritura que dice en Romanos 5:19. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está hablando de la desobediencia de Adán. Por causa de la desobediencia de Adán, entró esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a la destrucción del alma. Por causa de la desobediencia de Adán, la raza humana cayó y fue constituida pecadora. Porque cada uno nace con una naturaleza caída que heredamos de Adán. Pero Cristo vino a impartirnos una nueva naturaleza, una nueva vida para que vivamos. La vida que viene de Él. Y así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Dios nos imparte justicia y nos imparte una nueva vida para que vivamos delante de Él y andemos en sus caminos. Pero la victoria está en Jesús. La victoria está en venir a Él para ser reconciliados con Dios. La victoria está en venir a Él arrepentidos para ser cambiados y transformados por el poder del Espíritu de Dios. Déjeme contarte una historia de una prisión que existió en 1960, pues unos años atrás, hasta que fue cerrada como en 1961. Una prisión famosa en Estados Unidos que se llamaba Alcatraz. Tal vez usted la ha oído nombrar en alguna película, de la prisión de Alcatraz. Una prisión en Estados Unidos que estaba en la bahía de San Francisco, allá saliendo de San Francisco un poco hacia el mar, en una roca. Alcatraz hicieron la prisión encima de una roca en medio del mar y la llamaban Alcatraz. Una prisión muy famosa con sistemas de seguridad de los mejores del mundo, que se creía que nadie podía escapar de allí, de la roca Alcatraz. Allí fue a templar uno de los mafiosos más grandes de la historia, Al Capone, un mafioso en Chicago, en los días de la mafia italiana, que entraban con ametralladoras y mataban a quienes se les oponían. Una mafia terrible, la que lideraba Al Capone. Pues en 1960, más o menos, alrededor de esos años, allí fue a templar Al Capone. Pero déjeme decirte algo, que aunque creían que era una prisión que nadie se podía escapar, en 1960 3 hombres con un ingenio único divisaron la manera y escaparon de Alcatraz.
Escaparon y no se volvió a oír más de ellos. No se sabe tampoco si los tiburones se los comieron, porque estaba en medio del mar y habían tiburones. Pero tal vez sí lograron escapar. No se supo más de ellos. La gran prisión famosa de Alcatraz. Pero déjeme decirte algo, que también por causa de Adán, por causa del pecado de Adán, la humanidad ha caído en prisiones de oscuridad. Prisiones más terribles que Alcatraz. Y de ahí sí nadie se puede salir por su propio ingenio. Es la prisión de las tinieblas, la prisión del pecado, la prisión de los que desobedecen a Dios. Pero todo esto viene por causa de esa naturaleza que heredamos de Adán, una naturaleza caída. Pablo dijo, hablando de esa naturaleza caída, antes de su conversión, hablando de su condición antes de venir a Cristo, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso dijo Pablo. Se refirió a este cuerpo como un cuerpo que nos lleva a la muerte, a la destrucción. Eso dijo en Romanos 7:24. Y en Romanos 7:18 dice, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí. Pablo, hablando de la naturaleza caída, habla que es una naturaleza que lleva al hombre a pecar, que realmente no puede obedecer a Dios con sinceridad, porque tiene un cuerpo que lo lleva a pecar, un cuerpo, una naturaleza que lo lleva a desobedecer a Dios. La Escritura dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Lo dijo el Señor en Juan 8:24, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y la humanidad se ha esclavizado al pecado. No lo puede soltar, no lo puede dejar, porque es su naturaleza. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis? Sea del pecado para muerte, sea del pecado para muerte. El que obedece al pecado va rumbo a la muerte, a la destrucción del alma. Porque es el justo juicio de Dios contra los que traspasan sus leyes, contra los que pecan. Ezequiel 18:4, el Señor dijo, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecar, esa alma morirá. ¿Qué es esto? Sentencia de muerte sobre el alma. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hemos de hacer? La Biblia dice que todos han pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos conduce a pecar. Así como las aves vuelan porque son aves y tienen alas. Así como el perro ladra porque es perro y su naturaleza es ladrar. Así como el león ruge porque es león y es ruge. El hombre también es pecador y por eso peca. Porque tiene una naturaleza heredada de Adán que lo conduce a pecar. Pero la victoria está en Cristo. La victoria para que nuestra alma no sea destruida está en Cristo. Él vino
a pagar nuestra deuda de pecado. Él vino, Él llevó nuestra sentencia en su cuerpo sobre el madero. Pedro escribió en 1 de Pedro 3:18, el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él tomó nuestro lugar para aquellos que le siguen, para aquellos que se unen a Él. La Escritura dice en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Para el que se une a Cristo en fe, creyendo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, creyendo su sangre derramada para nuestro perdón y viene a Él. La victoria de Cristo es impartida al creyente. La vida de Cristo es impartida al creyente. En Él tenemos victoria porque Él fue nuestro sustituto. Por decir algo, Él fue el que tomó nuestro lugar. Vivió una vida sin mancha, una vida sin pecado. Luego la entregó por nosotros y luego resucitó triunfante. Y su sacrificio por el pecado fue acepto delante del Padre Eterno. Ahora para el que cree en Él, la justicia de Cristo se le otorga como un regalo. Una justicia que el hombre no tiene. Porque el hombre es pecador. Está desprovisto de justicia. Y para entrar al reino de Dios, tiene que tener justicia. El Señor dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y saduceos, no entrará en el reino de Dios. Y el hombre está desprovisto de justicia porque ha pecado. Pero para el que cree en Jesús, para el que cree en su sangre derramada para el perdón, pasan dos cosas. Su pecado es anulado. Su sentencia de muerte por causa del pecado es levantada porque Cristo pagó. Cristo pagó nuestra deuda. Él sufrió la sentencia a favor nuestro. Y pasa otra cosa. A través de su muerte, su sangre es lo que quita mi pecado. Él derramó su sangre en expiación por el pecado. Su sangre fue lo que Él dio, el precio de nuestra redención. Por cuanto la paga del pecado era muerte, Él murió a nuestro favor. Él sufrió la sentencia de muerte para que nosotros no la sufriéramos. Él tomó nuestro lugar. Él nos reemplazó. Vivió una vida santa, inocente y sin mancha. Él nos reemplazó y ahora su vida, su justicia, se me imparte como un regalo, el don de la justicia a través de Cristo. Romanos 5:17. Pero tú tienes que creer. Cuando tú crees, eres declarado no culpable cuando vienes a Él. Tu pecado es levantado y se te añade justicia que tú no tenías para que entres en el reino de Dios. Esto es lo que la Biblia llama la justificación del creyente. El creyente es declarado justo, siendo justificados gratuitamente por su sangre, dice Romanos 5:9. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Isaías 61:10 dice que somos vestidos con vestiduras de salvación
y rodeados con el manto de la justicia. Isaías 54:14 dice que Dios nos adorna con el adorno de la justicia. Adornados con justicia. Se nos imparte el don de la justicia en Cristo para que tú puedas entrar en el reino glorioso de Dios. Tú eres declarado inocente, sin culpa en Cristo, porque Dios te ve a través de Jesucristo. Cuando te unes a Él, porque el que se une a Él, un espíritu es con Él. Dice 1 Corintios 6:17. Y cuando te unes a Él, Dios te ve a través de Jesucristo y te ve sin pecado. Tu nombre es escrito en el libro de la vida, porque su sangre pagó por tu culpa. Y Dios no va a culpar a alguien dos veces por el mismo pecado. Cristo llevó tu culpa, tú no tienes que pagar la sentencia. Dios te puede perdonar sin pasar por alto su justicia. En Cristo Dios te declara justo, pero tú te tienes que arrepentir y venir a Él. Si tú le crees, tú le sigues. Y tienes que creer lo que Dios dice. Pero la Biblia nos dice que la verdadera fe produce obediencia. La verdadera fe se levanta y camina con Jesús. Ahora, ahí está el problema. Tú tienes que creer en Él. Creer con una fe bíblica. Y esa fe que dice la Biblia te lleva a arrepentirte. Porque el Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa fe te lleva a tomar la cruz y seguirle. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La fe toma la cruz y le sigue. La fe abandona las tinieblas. La fe se arrepiente. La fe se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Como dice Hechos 26:18, para recibir por la fe que es en Él el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. La fe camina, la fe anda en pos de Cristo. La fe tiene una obra, la fe tiene acción, porque la fe sin obras es muerta. Dice Santiago 2:20, Cristo ya pagó en tu lugar. Él vivió por ti, murió por ti y resucitó por ti para darte perdón y vida eterna, pero tú le tienes que seguir. La fe le sigue. La fe entra por la puerta estrecha que lleva a la vida. La fe abandona el camino ancho que lleva a la perdición. La fe abandona el camino ancho que lleva a la destrucción del alma. La fe entra por la puerta estrecha que lleva a la vida. La fe camina el camino angosto que lleva a la vida. La fe le sigue. La fe toma su cruz y le sigue. Hoy es el día de salvación. No pierdas lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no ha visto, ni oído, ni ha entrado en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9 lo dice. No pierda lo eterno por lo temporal. No pierda lo eterno por seguir el pecado, por no querer abandonar el pecado, por no querer seguir a Cristo.
Él murió por ti. Murió por el pecador más pecador de este mundo. Él murió por ti para salvarte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Lucas 19:10. Él vino por ti, pero tú tienes que obedecer su llamado. Tienes que tomar tu cruz. Eso es arrepentimiento y seguirle. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es tu día. Según de Corintios 6:2 dice, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Cuando se oye el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por ti, por tus pecados, por los míos, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora en su nombre tenemos victoria, tenemos perdón. Él puede hacer borrón y cuenta nueva en tu vida. Y Él te impartirá una nueva vida. Él pondrá su espíritu dentro de ti para que camines con Él. Él quitará tu corazón de piedra y te dará un corazón de carne que lo ame. Él te dará una nueva vida. Él te hará resucitar del sepulcro. Él te sacará de las tinieblas para que ya no andes en este mundo a tientas como si no tuvieras ojos. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Para el que quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy te puede llegar la salvación de tu alma, no mañana. Haz borrón y cuenta nueva, salva tu alma. El Señor dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar en tu vida. Y si Él entra, Él te cambiará por su poder. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo y el gran libertador de los hombres, que viniste a la tierra y entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a vivir contigo una nueva vida. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Hoy yo te recibo y te corono en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para rescatarme, para darme entrada a tu reino, para darme tu perdón y tu salvación. Recibo hoy el perdón de mis pecados. Recibo tu salvación en el nombre de Jesús y por tu gracia. Y en su nombre te doy gracias.
Amén y amén.